Muy buenos días a todos, compañeros, licenciados. Mi nombre es Dyson Rivera Vázquez. Soy un estudiante de la asignatura de Derecho Internacional Público y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el tema de la responsabilidad internacional del individuo. Para ello vamos a contestar la pregunta de ¿qué es la responsabilidad internacional en sentido general? Pues esta es la capacidad que tiene un ente internacional, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sancionar a los estados por las vulneraciones de derechos fundamentales de sus ciudadanos. Esto como producto del incumplimiento de una norma, ya sea esta de la ley o de un tratado. Que ahora que hacemos esta distinción entre ley y tratado, conviene preguntarnos, ¿en qué momento es que un tratado pasa a tener el mismo valor que una ley? Y eso, según el artículo 144 de nuestra Constitución, ocurre en el momento en el que ese tratado es ratificado, aceptado y posteriormente adherido al ordenamiento jurídico interno del país. Esta definición anteriormente mencionada parte de la premisa de que el Estado es el máximo ente garante de derechos. Por lo tanto, es completamente inconcebible ante la vista del derecho internacional que éste de alguna manera vulnere los derechos fundamentales o los derechos humanos de sus ciudadanos. De hecho, históricamente hablando, el Estado de El Salvador ya ha sido condenado por este tipo de vulneraciones. Uno de los casos más famosos de nuestra historia es precisamente el caso de Agapito Ruano Torres versus El Salvador en el año 2015. Que como manera de resumen podemos mencionar que este fue un caso en el que básicamente todo el sistema penal le falló a Agapito, porque esta persona fue condenada e incluso cumplió una pena de prisión por un delito que éste no cometió. Y aquí fue donde se le vulneraron bastantes derechos, como el derecho al debido proceso, porque no se investigó realmente como se tuvo que haber realizado, y también el derecho a la defensa, puesto que, si bien es cierto que esta persona sí tuvo un defensor, pues este realizó un trabajo bastante paupérrimo, motivos por los cuales el Estado de El Salvador fue sancionado. Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Será acaso que solo los estados pueden tener responsabilidad internacional? Evidentemente el tema es no, porque pues así como existe la responsabilidad internacional de los estados, también existe la responsabilidad internacional del individuo, el cual es precisamente el tema de este video. Recordemos que dentro del tema de los sujetos que intervienen en el derecho internacional se encuentra a la persona humana como sujeto atípico del derecho internacional precisamente, lo cual implica que en efecto también la persona humana puede ser sancionada internacionalmente producto de una vulneración de derechos humanos. Dicha responsabilidad proviene del incumplimiento de una norma de carácter internacional. Siguiendo esa misma línea, nos dice el jurista italiano Leoncio Ancilotti que la existencia de un orden jurídico de carácter internacional demanda que a las personas a las cuales se les brindan ciertos deberes, como el cumplimiento de una norma o la exención de la realización de una conducta determinada, y se le imponen también obligaciones, deben responder por estas y precisamente deben responder por el incumplimiento de estas mismas. Ahora bien, ya sabemos que la persona humana puede ser también sujeto del derecho internacional. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que no todos los delitos pueden ser elevados a tal categoría, puesto que en un primer momento la vulneración de una norma o la afectación de un bien jurídico tutelado por la ley son situaciones que tienen que ser resueltas en virtud de la normativa interna de un Estado, siendo así que solo conductas muy específicas pueden ser elevadas al ámbito internacional. Entre esas conductas encontramos los famosos delicta iuris gentium, traducidos al español como los delitos contra los derechos de la gente. Esto en virtud de que son considerados como conductas nocivas por la comunidad internacional. Pero, ¿qué son los delicta iuris gentium? El listado de delitos contra el derecho de la gente fue creado por primera vez en la primera conferencia para la unificación del derecho penal llevada a cabo en Varsovia, ubicada en Polonia, en el año de 1927. En este listado nosotros podemos encontrar delitos como la piratería, la falsificación de monedas y billetes, la trata de esclavos, la trata de mujeres y niños, el empleo intencional de cualquier mecanismo capaz de producir un daño común, siendo acá donde nosotros podemos vincular el tema de los delitos de lesa humanidad, porque evidentemente todo crimen de guerra, todo genocidio, todo acto de terrorismo produce ese daño común, aunque también en este listado encontramos algunos delitos como el tráfico de estupefacientes y el tráfico de publicaciones obscenas, aunque esta lista de delitos fue mayormente extendida gracias a la Conferencia de Derecho Comparado de La Haya en el año de 1932, dando lugar así a que se pudieran introducir en este listado los delitos de lesa humanidad anteriormente mencionados. A todo esto es válido preguntarnos, ¿cómo funcionan los delicta iuris gentium en sí, si un límite a la aplicación del derecho es precisamente el territorio? Es decir,
Si yo cometo un delito acá en El Salvador y me voy a otro país, como por ejemplo Guatemala, a mí no se me puede juzgar, porque se me tiene que juzgar en virtud de la normativa del país donde ocurrió la infracción. Sin embargo, yo ya no me encuentro en ese territorio, por lo tanto a mí no se me puede juzgar ni mucho menos se me puede sancionar. Entonces, ¿cómo es que funcionan entonces los delicti iuris gentium? Y la respuesta a este problema es bastante simple, debido a que los delitos contra los derechos de la gente se rigen bajo un principio fundamental, el cual es el principio de represión universal. Esto implica que una persona puede ser juzgada en el estado donde ha sido aprehendida, es decir, en el estado donde ha sido detenida. Esto debido a que al momento de cometer una de estas infracciones, el individuo es considerado como un enemigo para la comunidad internacional. Esto le da luz verde a que cualquier estado pueda detenerme, pueda juzgarme y pueda sancionarme. Por lo que, volviendo al caso anterior, si yo cometo un delito contra los derechos de la gente acá en el país y me voy de confiado de que no se me va a poder juzgar, entonces yo estoy equivocado. Porque cualquier estado puede detenerme y puede sancionarme en virtud de la normativa aplicable del estado donde yo cometí la infracción o en virtud de la normativa de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, cabe aclarar finalmente que si bien es cierto esos temas de la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad internacional del individuo son doctrinariamente diferentes, existe una cierta relación entre ellos. Precisamente hay autores como Cancado Trindade quienes están en esta misma línea, considerando de que muchas veces la responsabilidad del individuo es producto de la vulneración de derechos por parte del Estado, por lo que en ese sentido se tendría que sancionar a ambas partes. Como por ejemplo podemos mencionar el caso del delito de genocidio. Se tiene que sancionar al Estado en primer lugar por haber permitido que el genocidio ocurriera, pero también hay que sancionar a las personas porque son ellos al final del día los que materializan la realización del delito. Pero eso ha sido todo por mi participación el día de ahora, espero que haya quedado claro. Muchas gracias y que tengan un feliz día.